¿Cuál es su opinión sobre estos investigadores italianos que observan la tomografía y observan estas cosas que creen que están debajo de la Gran Pirámide y algunas otras estructuras en Egipto? Lo que están diciendo es que a 2 kilómetros de profundidad debajo de la Gran Pirámide hay estructuras y hay cientos de metros de estos pilones, estos pilares que están en posiciones uniformes, con una especie de bobina envuelta alrededor de ellos como ¿qué es eso? Es tan real y lo reproducen en múltiples escaneos diferentes, pero no sé cómo lo hicieron todo. Lo que sé es que lo hicieron. No creo que nadie sepa cómo lo hicieron, cómo levantaron esos postes, cómo los llevaron a ese nivel. Creo que estamos viendo nuevamente una tecnología perdida. Y fue este antiguo apocalipsis, hace 12.807 años, el que la borró de los bancos de memoria humana, casi por completo, no del todo porque hubo sobrevivientes. Como si lo que está diciendo sobre lo que hay debajo de las pirámides es correcto, toda la línea de tiempo se ha ido como si todo se hubiera ido, como si estuviera bien. Ya sabes, básicamente anunció que descubrió una segunda esfinge. Y si miras el diseño de la meseta de Giza, en realidad tiene sentido que haya una segunda esfinge allí. Las estructuras debajo de la pirámide son muy difíciles de probar, porque hay que cavar o excavar debajo de la pirámide para hacerlo. La segunda esfinge sí está allí. Simplemente está enterrada por un montón de arena, por lo que sería muy fácil desenterrar y demostrar que sí. Filippo Biondi es su tecnología, está mostrando algo que en realidad está allí después de permanecer sellado bajo las arenas de Giza durante más de 5.000 años. Una misteriosa bóveda, escondida en las profundidades de la Gran Pirámide, finalmente se ha abierto, y lo que contiene es más que escalofriante. Pasando a una historia que está apareciendo en los titulares de todo el mundo. Investigadores italianos y escoceses, principalmente de la Universidad de Pisa, realizaron un mapeo avanzado con radar de alta frecuencia bajo la famosa pirámide de Egipto. Los arqueólogos han especulado durante mucho tiempo sobre los secretos ocultos de las pirámides, pero nadie estaba preparado para este descubrimiento escalofriante. Cualquiera que diga que sabe cómo se construyeron las pirámides no está diciendo la verdad porque no lo sabemos. Llena de artefactos talas espeluznantes y estructuras inexplicables, la bóveda plantea más preguntas que respuestas. ¿Podría ser esto una pieza perdida de la historia antigua o algo aún más inquietante? Antigua maravilla en Giza. La Gran Pirámide de Giza se considera a menudo como un poderoso símbolo de la innovación y la ambición del antiguo Egipto. Mucha gente la conoce como la Pirámide de Keops, que lleva el nombre del faraón de la cuarta dinastía a quien tradicionalmente se le atribuye su construcción. Los registros históricos sugieren que su fase de construcción tuvo lugar aproximadamente entre 2580 y 2560 t. A pesar de su fama, aún se está descubriendo la historia completa de cómo surgió. A primera vista, muchos suponen que los antiguos egipcios planearon y ejecutaron esta estructura sin influencia externa. Sin embargo, algunos expertos han especulado que piezas de conocimiento más antiguo o fundamentos existentes podrían haber sido adaptados durante su creación. Los primeros visitantes creían que la pirámide guardaba secretos mágicos. Otros asumieron que era un almacén de sabiduría oculta. A lo largo de los siglos, muchas historias han girado en torno al monumento más grandioso de Giza. Los historiadores griegos antiguos, incluido Heródoto, escribieron sobre la creación de las pirámides mucho después de su finalización. Sus relatos a menudo incluían rumores, historias de segunda mano y detalles fantásticos. Con el tiempo, nuevas exploraciones han refinado nuestra comprensión, especialmente con excavaciones sistemáticas y lecturas más detalladas de los textos egipcios. Sin embargo, los métodos de construcción, las soluciones logísticas y la gestión diaria involucradas en la construcción de una estructura tan colosal aún hoy despiertan fascinación. La era del antiguo reino fue una época de florecimiento arquitectónico, de centralización y poder económico. Durante el reinado de Keops el reino era rico en recursos gracias a la agricultura y las rutas comerciales del Nilo. Trabajadores calificados, canteros, arquitectos y planificadores logísticos. Todos trabajaron juntos para cumplir la visión del faraón. Dejaron atrás no solo un monumento, sino también un rompecabezas de ingeniería que muchos todavía se esfuerzan por desentrañar. Antes de que surgiera la pirámide de Keops, gobernantes anteriores, como Zoser, construyeron pirámides escalonadas en Saqqara. Sneferu, el padre de Keops, experimentó con diferentes diseños
perfeccionando verdaderas formas piramidales en Meidum y Dashur. En la época de Keops el conocimiento de la ingeniería había alcanzado un nuevo nivel. Muchos ven la Gran Pirámide como el pináculo de esa experiencia que destaca tanto la ambición del rey como las capacidades prácticas del imperio. Los métodos arqueológicos modernos han ofrecido información sobre el uso de herramientas y la logística de la fuerza laboral que dieron forma a esta obra maestra. Textos como los textos de las pirámides y los escritos en las paredes de los templos ofrecen vislumbres de los motivos religiosos y la ideología detrás de estas estructuras. Fragmentos de evidencia siguen alimentando discusiones sobre si la pirámide sirvió puramente como tumba o si tenía funciones simbólicas que claramente se extendían más allá de un simple propósito de entierro. Diseño arquitectónico y características exteriores. Desde el exterior, la Gran Pirámide alguna vez brilló con una suave carcasa de piedra caliza que reflejaba el sol. A lo largo de los siglos, la mayor parte de esa piedra exterior se eliminó dejando visibles los bloques centrales más ásperos. Aunque ahora parece escalonado desde el exterior, se cree que la superficie original tenía una pendiente. La altura actual de la estructura es de unos 138 metros, pero una vez alcanzó unos 146,6 metros. Su orientación es otro punto de maravilla. Cada lado casi se alinea con los puntos cardinales, lo que muestra una comprensión de la astronomía y la topografía. Los estudiosos debaten cómo los constructores lograron tal precisión. Algunos sugieren que usan los movimientos de seguimiento de las estrellas para posicionar las esquinas de las pirámides. Otros piensan que lo alinearon con la salida y puesta del sol. De cualquier manera, la precisión sigue siendo sorprendente incluso hoy en día. Cuando se terminó la pirámide, cubría aproximadamente 13 acres en su base, cada lado medía aproximadamente 230 metros. Los estudiosos estiman que podría contener alrededor de 2-3 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa una media de 2-5 toneladas. Algunos bloques más pesados, cerca de las secciones interiores, podrían alcanzar las 15 toneladas. La masa requirió cimientos fuertes y un posicionamiento exacto que garantizara que la estructura gigante se mantuviera firme durante milenios. Una característica curiosa es el mortero utilizado entre las piedras. Los análisis muestran que contiene yeso, junto con otros elementos que hoy en día son difíciles de replicar perfectamente. La composición química del mortero ha despertado interés debido a lo bien que ha mantenido unidos los bloques, a pesar de que los bloques en sí son enormes. Este agente adhesivo ayudó a mantener la estabilidad, limitando cambios menores causados por terremotos o desgaste natural. También es notable la cima de la pirámide, que probablemente terminó en una pequeña piedra angular o piramidión. Esta pieza podría haber sido dorada o cubierta de metal brillante que refleja la intensa luz del sol en la región. Aunque no queda ninguna piedra angular original, las referencias en textos antiguos y en escritos históricos posteriores sugieren que era un punto de simbolismo sagrado que potencialmente representaba el montículo primitivo en los mitos egipcios de la creación. Algunos estudios indican que cada esquina está anclada en el lecho de roca de la meseta con una cuidadosa nivelación. Esto subraya las habilidades topográficas avanzadas presentes en ese momento. Los canales de drenaje cortados en la roca dirigieron el agua lejos de los cimientos. Todo el diseño, desde los ángulos precisos de las esquinas hasta las hileras de piedra en capas, sirvió para minimizar la tensión estructural. Estas cuidadosas elecciones de diseño permitieron que la pirámide soportara duras condiciones extremas. Las entradas y pasajes ocultos. Los primeros exploradores árabes contaron cómo la entrada original estaba oculta por la carcasa de la pirámide. El califa Al-Mamun supuestamente se abrió paso alrededor del año 820 d.C., utilizando mano de obra bruta para cincelar un túnel. Durante la excavación, los trabajadores supuestamente escucharon una piedra caer dentro de la estructura. Esta pista les ayudó a localizar la entrada formal, situada a unos 17 metros sobre el suelo en la cara norte del eje central. Detrás de esta entrada se encuentra el pasaje descendente, con una inclinación de 26 grados y una altura estrecha de aproximadamente 1-2 metros. Se extiende por más de 100 metros hasta el lecho de roca. Al final se encuentra la cámara subterránea llamada el Pozo. Este espacio tosco tallado está inacabado, en comparación con otras secciones, lo que alimenta la especulación sobre si se trataba de una cámara funeraria, una característica simbólica o un subproducto de la excavación. A mitad del pasaje descendente, un segundo corredor se inclina hacia arriba conocido como pasaje ascendente. Mide aproximadamente las mismas dimensiones,
pero conduce hacia las áreas superiores de las pirámides. Los estudiosos creen que inicialmente estaba bloqueado por grandes tapones de piedra diseñados para evitar que los ladrones se aventuraran más profundamente. Estos enchufes encajan en los pasillos, lo que sugiere que los antiguos constructores eran expertos en diseñar medidas de seguridad efectivas. En el cruce donde se encuentran los pasillos, se ven señales de entrada forzada. Los trabajadores de Al-Mamun tuvieron que romper algunos bloques al no poder pasar los tapones. Estas modificaciones siguen siendo una prueba de lo decididos que han sido los exploradores a desbloquear el interior de la pirámide. Aún así, el sistema cuidadosamente diseñado revela que el diseño original otorgaba un gran valor a la protección de todo lo que había en el interior. Los proyectos de escaneo modernos han identificado vacíos en áreas cercanas a estos pasillos. Un espacio más grande, a veces llamado el Gran Vacío, se encuentra encima de la Gran Galería. Descubierto mediante tomografía de muones en 2017, llamó la atención del público y provocó un debate sobre las habitaciones ocultas. Los expertos no están seguros de si estos vacíos son estructurales y están destinados a aligerar la carga o si cumplen una función religiosa o simbólica aún desconocida. Tales descubrimientos resaltan la complejidad de las vías internas de las pirámides. También sirven como recordatorios de que aún puede haber secretos escondidos detrás de la piedra. Incluso la entrada oficial que se ve hoy estuvo alguna vez oculta por bloques de revestimiento. Al colocar cuidadosamente estas capas, los egipcios se aseguraron de que los espectadores casuales no tuvieran idea de dónde comenzaba el pasaje. La cámara subterránea ubicada debajo de la base de la pirámide. La cámara subterránea es diferente a los espacios más refinados de arriba. Esta cámara, a veces llamada cámara inacabada, está toscamente excavada en el lecho de roca. Mide unos 27 metros por 4 metros con un techo que ronda los 8-6 metros de altura. Muchos arqueólogos han quedado desconcertados sobre su propósito, ya que parece incompleto en comparación con las otras cámaras de la estructura. Sus paredes carecen del acabado liso que se ve en las cámaras de reyes y reinas. Las superficies irregulares y los escombros parciales reflejan una parada abrupta en la construcción o un cambio en los planes. Algunas teorías proponen que los constructores comenzaron a construir una cámara funeraria aquí, pero decidieron moverse más arriba en la pirámide. Otros sugieren que pudo haber cumplido un papel simbólico, o tal vez fue abandonado apresuradamente una vez que se afianzó una nueva idea. Un pequeño nicho se encuentra en el extremo occidental, conocido por algunos investigadores como un posible intento de tallar más. La aparición de marcas de picos y rocas irregulares sugiere que el trabajo estaba en marcha, pero nunca terminó, a diferencia del granito pulido y la piedra caliza. En las secciones más altas, la cámara subterránea tiene una cruda calidad que insinúa un proceso de construcción en evolución. El acceso a esta cámara solo es posible a través del pasaje descendente. Los visitantes que descienden al espacio experimentan una notable caída de temperatura y una sensación de aislamiento cerrado mucho más profundo que el corredor interior principal. En la antigüedad, los exploradores encendían antorchas para examinar las paredes, dejando marcas de hollín que aún se pueden ver en determinadas zonas. La calidad del aire también puede variar, lo que lleva a algunos investigadores a especular sobre posibles conductos de ventilación o respiraderos naturales. La sequedad del lecho de roca circundante ayuda a preservar la cámara en su estado inacabado. Cualquier material orgánico que quede permanecerá intacto durante largos periodos, aunque no han aparecido aquí artefactos significativos, a pesar de la inferior calidad del acabado. La cámara subterránea subraya el esfuerzo extremo que se hizo en todos los niveles de la pirámide, incluso si nunca fue concebida como un lugar de descanso final. Su mera presencia requirió el trabajo de trabajadores calificados para tallar en el lecho de roca. La Gran Galería en detalle. Sobre el pasaje ascendente se encuentra la Gran Galería, uno de los pasillos más espectaculares dentro de la pirámide. Mide aproximadamente 46 metros de largo, 1 metros de ancho en la base, y se eleva alrededor de 8-6 metros de alto, creando una espectacular ruta ascendente para cualquiera que viaje hacia las cámaras superiores. Sus paredes de piedra caliza en voladizo se inclinan hacia adentro en cada hilada, formando una bóveda alta y estrecha. El piso de la Gran Galería tiene una peculiar disposición de ranuras o rampas a lo largo de sus lados. Los investigadores sugieren que estos podrían tener vigas de madera ancladas o trineos para mover bloques masivos.
Otra idea es que podrían haber sostenido un sistema de contrapeso. Cualquiera que sea el caso, la ingeniería aquí demuestra claramente las ingeniosas técnicas empleadas por los antiguos constructores para maniobrar piedras que pesaban varias toneladas. Caminar a través de este espacio elevado revela bloques bien ajustados que crean una superficie interior suave e inclinada. La precisión de la mampostería es asombrosa. Las piedras individuales tienen una forma tan cuidadosa que se entrelazan para sostener el techo sin mortero en muchos lugares. Este tipo de diseño en voladizo reduce la carga en las partes inferiores del pasaje y distribuye el peso de la pirámide lejos de posibles puntos débiles. La luz rara vez penetra en este corredor, por lo que los exploradores del pasado dependían de lámparas de aceite o antorchas para navegar por él. En los tiempos modernos, se utilizan luces eléctricas para revelar las finas uniones y la escala de altura de la galería. Incluso entonces, el espacio puede resultar claustrofóbico debido a su pronunciada pendiente y su imponente pared. Estar de pie en la base y mirar hacia arriba a menudo deja una impresión inolvidable de la artesanía de la pirámide. Conectando las partes inferior y superior de la pirámide, la gran galería forma una especie de arteria central. Conduce directamente a la cámara del rey, pero también ofrece un ramal a la cámara de la reina. Algunos investigadores han especulado sobre habitaciones ocultas que se ramifican a sus lados, aunque no se han encontrado pasajes confirmados aparte de la ruta conocida a la cámara de la reina. La presencia de un corredor tan grandioso sugiere que el movimiento de materiales importantes o procesos rituales fue crítico. Si bien puede haber cumplido un papel puramente funcional en la construcción de la pirámide, otros lo ven como una pasarela ceremonial. Las imponentes dimensiones de la galería y el techo en voladizo transmiten una sensación de asombro que se alinearía bien con un viaje espiritual si hubiera sido parte del plan original. La cámara de la reina, a menudo eclipsada por la cámara del rey. La cámara de la reina sigue intrigando a los arqueólogos. A pesar de su nombre, no hay evidencia directa de que alguna reina haya sido enterrada aquí. Mide alrededor de 5,75 metros por 5,25 metros y alcanza unos 6,25 metros de altura. Las paredes son más lisas que las de la cámara subterránea, y su techo a dos aguas crea una forma puntiaguda que no se ve en ningún otro lugar de arriba. Algunas teorías proponen que la cámara de la reina era una cámara funeraria secundaria en caso de que los planes cambiaran, o que estaba destinada a rituales simbólicos relacionados con el viaje espiritual del faraón. Otros apuntan a la posibilidad de que se utilizara para albergar determinadas estatuas u objetos de culto, dada la naturaleza serena del espacio. Su función exacta sigue siendo difícil de alcanzar, lo que alimenta el debate en curso. Dos pequeños pozos se extienden desde las paredes norte y sur de la cámara. Las primeras suposiciones fueron que servían como conductos de ventilación, pero inicialmente estaban sellados. En tiempos más recientes, las sondas han explorado estos canales y han revelado que conducen hasta la mitad de la pirámide antes de ser bloqueados o cerrados. Los investigadores han propuesto que podrían ser ejes estelares alineados hacia ciertos cuerpos celestes o características arquitectónicas puramente simbólicas. El piso de la cámara está relativamente nivelado y está formado por bloques de piedra caliza que encajan perfectamente entre sí. El trabajo arqueológico no ha mostrado ningún sarcófago oficial o artefacto funerario dentro de sus límites. Algunos exploradores incluso sospecharon que había un corredor oculto debajo del piso, pero hasta ahora no se ha encontrado tal pasaje. Las excavaciones realizadas por varios equipos utilizando radar y otras herramientas no han logrado descubrir más espacios ocultos conectados a él. Un aspecto interesante es la atmósfera general de la cámara. En comparación con la Gran Galería, es más tranquila y contenida. Los investigadores señalan que el aire se siente un poco más fresco, quizás debido al espacio cerrado y las cualidades aislantes de la piedra circundante. En siglos anteriores, los visitantes describieron sentir aquí una sensación de tranquilidad o silencio, aunque tales observaciones son subjetivas. Con el tiempo, la sala se ha convertido en un punto focal para teorías no convencionales. Algunos entusiastas afirman que contiene la clave de la energía mística, mientras que otros lo relacionan con leyendas de archivos secretos. Los egiptólogos convencionales generalmente lo ven como parte del plan de desarrollo de la pirámide completado para un propósito específico que solo se comprende parcialmente. La cámara del rey y las cámaras de relevo. En el corazón del diseño de la pirámide se encuentra la cámara del rey,
una habitación rectangular que mide alrededor de 10,5 metros por 5,2 metros, construida principalmente con grandes bloques de granito. Cuenta con un techo plano hecho de enormes vigas de granito. Las paredes de granito rojo brillante le dan una belleza austera que se destaca de los pasajes de piedra caliza que se encuentran debajo. Se cree tradicionalmente que esta cámara albergó el sarcófago de Khufu. De hecho, todavía hay un sarcófago de granito en la cámara cuya tapa desapareció hace mucho tiempo. Es un poco más grande que los pasillos que conducen al interior, lo que indica que debe haber sido colocado durante la construcción. La presencia del sarcófago apoya la idea de que esta sala estaba destinada a ser el lugar de enterramiento real, al menos en las interpretaciones convencionales. Sin embargo, nunca se han descubierto aquí restos confirmados de Khufu. Encima de la cámara del rey hay 5 pequeños compartimentos conocidos como cámaras de alivio. Cada capa consta de importantes losas de granito dispuestas horizontalmente, y el nivel superior presenta un techo puntiagudo de bloques a 2 aguas. Su propósito es desviar el enorme peso de la pirámide lejos del techo de la cámara del rey, evitando el colapso. Este sistema revela una comprensión muy avanzada de la distribución de carga. Las primeras 4 cámaras de alivio son relativamente accesibles a través de pequeñas aberturas talladas por los primeros exploradores. A la más alta, a veces llamada Cámara de Campbell, se llegó en el siglo XIX mediante una escalada rudimentaria. Los exploradores encontraron grafitis de los trabajadores en las paredes, incluidos cartuchos que hacían referencia al Khufu. Este grafiti se cita con frecuencia como evidencia de que la cámara fue construida durante el reinado de Khufu y no en una fecha anterior lejana. Las propiedades acústicas de la cámara del rey también despiertan interés. Algunos afirman que si golpeas las paredes de granito, se puede escuchar un tono resonante. Ha habido sugerencias de que estas frecuencias tenían una importancia simbólica o ceremonial, aunque los investigadores convencionales son cautelosos al interpretar las teorías acústicas. Reconocen las notables cualidades sonoras que se producen dentro de la geometría precisa de un recinto de granito. El ambiente en la cámara es caluroso y sofocante para los visitantes modernos, especialmente cuando los grupos se agolpan en el interior. Los conductos de ventilación salen de las paredes norte y sur, aunque fueron descubiertos más tarde por exploradores que limpiaron los escombros que los bloqueaban. Estructuras circundantes y fosos solares para embarcaciones. Más allá de la Gran Pirámide, la meseta de Giza contiene una serie de estructuras vinculadas al reinado de Khufu y a construcciones posteriores. Un descubrimiento clave fue el par de fosas solares para barcos cerca de la pirámide desenterradas en 1954. Estos pozos contenían 2 barcos de madera cuidadosamente desmantelados. El primero fue reconstruido minuciosamente y puede verse en un museo dedicado. El segundo permanece enterrado a la espera de cuidadosos métodos de excavación y conservación. Estos, llamados barcos solares, miden alrededor de 43 metros de eslora y están construidos con tablas de cedro libanés unidas por cuerdas. Son obras maestras de la construcción naval antigua. Los eruditos generalmente coinciden en que cumplían una función ritual, posiblemente transportando el espíritu del faraón durante su viaje con el dios Sol. Otra idea es que eran embarcaciones funerarias que transportaban al Khufu en una procesión ceremonial hasta su lugar de descanso final. Muy cerca también se encuentran pirámides más pequeñas dedicadas a las esposas y familiares de Khufu. A menudo se las conoce como las pirámides de la reina, separado de la pirámide principal, pero alineado para demostrar un complejo planificado. Mastabas adicionales para nobles y funcionarios se agrupan alrededor, revelando una necrópolis más amplia que apoyaba el culto del rey fallecido. Templos y calzadas conectaban estos sitios formando un gran programa arquitectónico. Los arqueólogos han descubierto vestigios de un templo mortuorio adyacente a la pirámide, aunque gran parte ahora está en ruinas. Los cimientos supervivientes indican dónde los sacerdotes hacían ofrendas para apoyar la vida eterna del rey. Los textos implican que aquí se llevaban a cabo rituales diarios con comida, incienso y oraciones ofrecidas para mantener el estado divino del Khufu en la otra vida. Con el tiempo, estos templos se expandieron o fueron reutilizados. La relación entre la pirámide y la esfinge también forma parte del atractivo de la meseta. La gran esfinge ubicada cerca de la segunda pirámide se asocia comúnmente con el hijo de Khafre Khufu. Aunque no está directamente relacionada con la pirámide de Khufu, es un elemento integral del paisaje simbólico del sitio. Muchos visitantes de Giza ven las pirámides de la esfinge como una obra maestra unificada de la visión del antiguo reino.
La extensa actividad de canteras. Cerca del sitio muestra de dónde obtuvieron los constructores gran parte de la piedra caliza. Las canteras de Tura ubicadas al otro lado del Nilo produjeron la piedra más fina que alguna vez se usó para revestimiento. El transporte de estos grandes bloques habría requerido una logística elaborada que incluía barcazas, rampas, trineos y equipos de trabajo organizados. Este entorno más amplio de estructuras interconectadas, fosos para barcos, templos y canteras, refleja la inmensa escala del proyecto general. Tumbas de trabajadores y conocimientos sociales. A principios de la década de 1990. Un descubrimiento apasionante arrojó nueva luz sobre las personas que construyeron la Gran Pirámide. Las tumbas de los trabajadores ubicadas al sureste del monumento. Estas tumbas contenían los restos de personas que trabajaron en el sitio de construcción. Los arqueólogos descubrieron que trabajaban en turnos rotativos, lo que sugiere una forma de trabajo organizado en lugar de una fuerza laboral esclavizada. Los restos de los trabajadores dieron importantes pistas sobre sus vidas. El estudio de los esqueletos reveló signos de heridas curadas que indican que los trabajadores recibieron atención médica. La presencia de nutrientes en sus huesos también sugiere una dieta decente que puede haber incluido pan, cerveza, pescado y carne. Esto desafía las suposiciones más antiguas de que las pirámides se construyeron únicamente mediante trabajo esclavo forzado. En cambio, estos hallazgos apuntan a una sociedad en la que los trabajadores tenían ciertos derechos y eran alimentados adecuadamente. Las propias estructuras de las tumbas a menudo estaban hechas de ladrillos de barro o piedra de cantera. Algunos contenían pequeñas ofrendas, inscripciones jeroglíficas o simples bienes personales. Estos modestos entierros todavía demuestran una medida de respeto, lo que implica que los constructores tenían un estatus reconocido. Los funcionarios que supervisaron la construcción de la pirámide podrían haberlos recompensado con estas tumbas en la necrópolis, lo que garantiza un lugar de descanso cerca del monumento del faraón. Tales descubrimientos indican que el proyecto necesitaba una fuerza laboral calificada y motivada. Varios especialistas artesanales, desde canteros hasta carpinteros, probablemente colaboraron bajo la supervisión de supervisores que seguían el progreso. Registros administrativos, como el famoso Diario de Mera, encontrado en Wadi al-Jaf, mencionan la entrega de piedra caliza de Tura para la pirámide de Khufu. Estos textos, aunque fragmentarios, confirman la naturaleza estructurada de la fuerza laboral y las cadenas de suministro. Los huesos de animales recuperados de los basureros cercanos detallan que el ganado, las ovejas y las cabras fueron sacrificados para alimentar a los trabajadores, enfatizando que el sitio de la pirámide era un importante centro de actividad económica. Fragmentos de cerámica, herramientas y adornos personales completan el panorama de la vida diaria. Un lugar de opresión. Giza emerge como un lugar donde los trabajadores, los artesanos y los administradores convergieron para un gran plan de construcción. Esta reevaluación de la fuerza laboral también se relaciona con la visión más amplia de la sociedad del antiguo reino. Los proyectos organizados por el Estado, como la construcción de pirámides, exigían una coordinación elaborada. Los gobernantes ofrecieron raciones de compensación y arreglos para el entierro de los trabajadores. Si bien el trabajo fue sin duda extenuante, la existencia de estas tumbas contradice el antiguo mito de que las pirámides fueron construidas por grandes hordas de esclavos. Descubrimientos y teorías adicionales. No muy lejos de la Gran Pirámide se encuentra el lugar de enterramiento de la reina Getafiras, y fue encontrado por el arqueólogo George Reisner en 1925. Se cree que ella fue la madre de Khufu. Su tumba descubierta al noreste de la pirámide contenía muebles exquisitos como una cama dorada y una silla de transporte ornamentada. Sin embargo, su cuerpo estaba desaparecido, lo que generó teorías de que sus restos podrían haber sido reubicados o perdidos. Este rompecabezas continúa intrigando a los estudiosos. Más al otro lado de la meseta, los arqueólogos encontraron la tumba de Kent Kaus, la primera, a veces llamada la Cuarta Pirámide. Combina características de una mastaba estándar y una pequeña estructura piramidal. Aunque incompleto, destaca la diversa experimentación con el diseño de tumbas en esta época. La ubicación cerca de la Gran Pirámide subraya que Giza era un punto focal para las ambiciones monumentales de la familia real. Las excavaciones alrededor de la pirámide también han sacado a la luz fragmentos del templo mortuorio y la calzada de Khufu. Bloques con inscripciones que ofrecen mesas y fragmentos de estatuas
ayudan a los arqueólogos a reconstruir los ritos religiosos realizados para honrar al rey. Los reliefs de piedra pueden representar a sacerdotes llevando ofrendas, lo que refuerza la actividad ritual constante que alguna vez se practicó en el sitio para mantener contenta al alma real en la otra vida. Un artefacto particularmente curioso es el llamado ladrón de inventario descubierto cerca de la Esfinge en el siglo XIX. Aunque se debate su fecha y autenticidad, hace referencia a reparaciones de la Esfinge durante la época de Khufu. Esto llevó a afirmaciones de que la Esfinge podría ser anterior a Khafra, o que existían estructuras anteriores antes de la línea de tiempo oficial. Sin embargo, los expertos advierten que esta estrella probablemente data de un período posterior que refleja las tradiciones locales que intentaron vincular sus monumentos con orígenes más antiguos. Mientras tanto, las herramientas modernas siguen revelando nuevos datos. El radar de penetración terrestre y el mapeo en 3D han revelado cavidades insospechadas debajo y alrededor de la pirámide. Algunas podrían ser fisuras naturales, mientras que otras podrían ser cámaras ocultas. En todos los casos, la posibilidad de más sorpresas sigue inspirando a los equipos de investigación. También existe un interés creciente en comprender cómo los cambios ambientales a lo largo de milenios pueden haber afectado la estabilidad geológica de la meseta. Las teorías alternativas a veces proponen que la Gran Pirámide es anterior a la dinastía egipcia. Sus defensores señalan la naturaleza avanzada de la ingeniería y afirman que la civilización antigua simplemente la heredó. Los egiptólogos tradicionales datan firmemente del reinado de Khufu, respaldados por inscripciones en las cámaras de alivio y el contexto histórico de la construcción de la pirámide del antiguo reino. Aún así, el atractivo de los misterios sin resolver mantiene viva la especulación a través del tiempo. Cada nueva excavación añade una capa de conocimiento y al mismo tiempo plantea más preguntas. Giza sigue siendo una zona arqueológica activa, con proyectos cuidadosamente gestionados que continúan bajo la atenta mirada de las autoridades egipcias. Si bien ciertas partes de este antiguo complejo han sido estudiadas durante siglos, otras áreas permanecen solo parcialmente exploradas. Parches de arquitectura enterrada, túneles desconocidos y posibles artefactos no descubiertos prometen que nuestra comprensión de la historia de la Gran Pirámide está lejos de ser completa. De que esta manera la Gran Pirámide de Giza sigue cautivando la imaginación del mundo. Desde su base hasta sus vacíos ocultos, desde su brillo exterior hasta las profundidades subterráneas, ofrece una fuente inagotable de fascinación. Cada pasaje de la cámara y artefacto aclara y complica nuestra visión de los grandes logros del antiguo Egipto, asegurando que el legado de este monumento perdure en los corazones y las mentes de todos los que reflexionan sobre su imponente forma. Gracias por ver otro episodio mientras estás aquí. Asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para obtener más contenido de calidad.